Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a continuar nuevamente con las unidades, desarrollando las unidades. ¿Alguna consulta, duda que quieran realizar? Nada por el momento. La Ninguna semana, consulta, profe. la semana pasada habíamos hablado del reglamento interno a grandes rasgos. Lo que quiero hacer recalcar es que ese reglamento interno, para que tenga validez, tenía que estar aprobado por la autoridad administrativa de trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. Sin esa aprobación, el empleador no puede imponer sanciones de lo que se establece dentro del reglamento interno. También establecía los límites de esas sanciones. O sea, no puede ser superior a los establecidos en esos puntos. Eh, Hoy vamos a hablar de en qué consiste las huelgas y los paros. Vamos a diferenciar los términos de huelga y paro. Primeramente, me gustaría escuchar la opinión de ustedes, qué idea tienen sobre huelga, si le van a escuchar qué idea tienen sobre paro. Perdón. La huelga, por ejemplo, es para los trabajadores y el paro para la parte patronal. Sí, ahí radica la principal diferencia entre ambos. Los dos tienen el mismo significado. O sea, su fin siempre es la suspensión temporal del trabajo. El código da el concepto de lo que es la huelga, pero no da una definición exacta de en qué consiste el paro. Pero se entiende que son la misma cosa. Solamente se radica la diferencia en que uno lo realiza el trabajador y otro lo realiza el empleador. En este caso, la huelga lo realiza los trabajadores y el paro realiza los empleadores. Hay muchas veces, nosotros escuchamos por las radios, televisiones, medios de comunicaciones, siempre vemos y escuchamos, seguramente dicen, realizaremos un paro escalonado. Y siempre utilizan la mayoría de las veces dentro de la función pública, porque hay que saber que las reglas de huelgas y paros también rige en la función pública. Siempre escuchamos decir paro, o sea, un paro escalonado. Pero ahí hay un error conceptual básico, que es el paro no puede realizarlo el trabajador. La huelga es lo que realiza el trabajador. En todo caso sería una huelga escalonada, por llamarlo así, ¿verdad? Pero hay que ver con qué fin tiene, o sea, la huelga para su realización tiene ciertos requisitos, igual que el paro. La norma habla específicamente de las huelgas, solamente habla en qué momento no se puede hacer huelga. Y en el caso del paro es más específico, cita solamente en qué momento se puede hacer el paro. Ahí hay una diferencia. Es decir, se puede hacer huelga en todos los casos, a excepción de lo que cita la norma. En cambio, el paro, sí o sí, la norma te establece por qué se tiene que hacer el paro. Si no establece la norma, no se puede realizar el paro.
Antes de entrar, les quiero volver a leer nuevamente el artículo 98. La huelga y el paro son derechos constitucionales. O sea, en la misma Constitución Nacional se garantiza el derecho a la huelga y el derecho al paro. Es decir, los trabajadores de los sectores públicos y privados tienen el derecho de recurrir a huelga en caso de conflicto de intereses. Los empleadores gozan del derecho de paro en las mismas condiciones. Habla de que los derechos de huelga y paro no alcanzarán a los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación ni a los policías, y habla de que la ley regulará este punto. La norma, nuevamente vamos a ver que reitera nuevamente, la huelga no pueden realizarlo los policías y los militares. Ellos tienen prohibido realizar esos juegos. Es más bien por una cuestión de seguridad nacional. El principal fin es lo que protege la soberanía. Es decir, si los policías se van a huelga, o sea, se produciría un caos. Igual sería en el caso de que los militares vayan a huelga en un eventual caso de una contienda internacional, ¿verdad? Que hoy momento, o en estos tiempos es difícil escuchar dentro de América esos puntos. Escuchamos en otros puntos que hay siempre conflictos latentes, ¿verdad? El último conflicto que estuvo casi en pie de guerra fue en el 65, si no estoy equivocado, cuando fue una cuestión con Brasil en relación a los saltos del Guairá, que posteriormente, entre paréntesis, desaparecieron. Voy a compartir la... ¿Consultas, dudas que quieran realizar hasta el momento? También están excluidos los miembros del Congreso, ¿verdad, profesor? No, no ¿No? están ellos, pero para mí que están en una huelga continua ellos, porque al abandonar la sesión ellos suspenden casi todas sus actividades, pero ellos, o sea, la norma y la constitución misma no habla, o sea, ellos sí pueden también realizar huelgas. Pero, ¿con qué fin van a realizar ellos las huelgas si ellos son los que deciden y lo que regulan el, las leyes? Es decir, si a ellos les afecta algo, van a modificar directamente la ley. Es decir, no tendría sentido práctico ese punto. ¿Y lo que sucedió con el senador o diputado Busarquis, que se encadenó? Pero ese no es un huelga, eso hay que realizar una diferencia, eso es una medida de protesta. Medida de protesta. O sea, es una protesta, pero no está configurada dentro de las huelgas. La huelga lo realizan una vez que se comunica la huelga, o sea, tiene sus requisitos. Es decir, es el famoso, se utiliza términos que no son los adecuados, ¿verdad? Son medidas de fuerza, medidas de presión, pero muchas veces le usan una huelga de hambre, pero en realidad hay que saber la huelga en qué consiste. Y acá lo define el artículo 358, que es la suspensión temporal, colectiva y concertada del trabajo por iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses personales. Vamos a desentrañar. Es la suspensión temporal, o sea, solamente es por un tiempo definido, o sea, no va a ser extenso hasta la terminación, solamente es por un cierto tiempo. Vamos a ver más adelante qué acarrea. Tiene que ser colectiva. ¿Qué significa colectiva? Que tiene que haber más de un participante, ¿verdad? Un solo trabajador no puede llevar a huelga, porque tiene que ser colectivo. Concertada, es decir, que tiene que haber un acuerdo y con un fin a qué guiar. Y la iniciativa, y acá la diferencia que tiene que ser a iniciativa de los trabajadores para la defensa directa y exclusiva de sus intereses profesionales. Tampoco pueden realizar los trabajadores para intereses de otros
con otros fines. Es por eso lo que hablan. Suspensión temporal. La huelga es una suspensión temporal del trabajo, que es colectiva concertada por iniciativa de los trabajadores. El 359 perdón, continuamos. Habla del 359, habla que los trabajadores tienen el derecho a huelga de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, que ya habíamos leído en el artículo 98 de la Constitución Nacional, habla de ese derecho constitucional de huelga. Reitera nuevamente el 360 que los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía no van a poder realizar. Después todos los demás trabajadores tienen derecho a esa huelga. El ejercicio será pacífico y consistirá en la cesación de los servicios de los trabajadores afectados, sin ocupación de los mismos, de los centros de trabajo o de cualquiera de sus dependencias. Es decir, ellos no deben de entrar en el lugar de trabajo, tiene que ser pacífico, o sea, no tiene que dar lugar a vandalismo. Eso es lo que busca la norma. Tiene que ser, muchas veces hoy en día se quiere utilizar e implementar y le llaman brazos caídos. No sé si llegaron a escuchar ese término de brazos caídos. La mayoría entra en su lugar de trabajo y no realiza ningún labor. La norma habla específicamente que no deben, sin ocupar por los mismos los centros de trabajo cualquiera de sus dependencias. O sea, ellos, si van a realizar la huelga, no tienen que entrar en el lugar de trabajo. Eh, para la realización de la huelga, si es que no se tienen los sindicatos, si es que se tienen los sindicatos, el sindicato es el encargado de realizar y para llamar a huelga, ¿verdad? En el caso de que no exista sindicato, también se puede realizar la huelga, pero en ese caso se va a realizar un comité de huelga de 5 miembros que se encarga de las negociaciones y búsqueda de solución de conflictos. Porque, ¿cuál es el fin de la huelga? El fin de la huelga es defensa directa y exclusiva de los intereses profesionales de los trabajadores. O sea, los trabajadores realizan una huelga con un fin. O sea, con un La fin justicia social. de obtener, por citarlo algunos, Justicia. mejores condiciones laborales, etcétera, etcétera. O sea, depende del fin de cada trabajador, ¿verdad? O sea, de los trabajadores, un fin común, ¿verdad? El 364 habla que el acuerdo de declaración de huelga, contenido del acta y la firma de los asistentes de la asamblea, así como la designación de los negociadores y los integrantes del comité de huelga, serán proporcionados a la autoridad competente, por lo menos 72 horas de antelación a la fecha del inicio de huelga. Si se va a iniciar una huelga, se tiene que comunicar a la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. O sea, si uno no comunica, estamos comenzando, o sea, la huelga está comenzando con un pie izquierdo. O sea, al comenzar ya es ilegal. Y más adelante veremos esa ilegalidad de la huelga, qué consecuencias produce. Primer punto, o sea, tiene que comunicar a la autoridad administrativa y tiene que ser con una antelación de 72 horas. 72 horas son 3 días de antelación. O sea, se tiene que realizar un acta donde los trabajadores deciden irse a huelga, comunicar
a la autoridad administrativa, a la autoridad competente, por lo menos 72 horas de antelación. Permiso, profesor. ¿Sí? ¿Y procede que el empleador descuente el salario? Vamos a llegar adelante y Vamos a llegar. vamos a llegar más adelante y vamos a responder tu pregunta específicamente con el artículo. Pero te adelanto que los trabajadores no tienen derecho a percibir el salario. O sea, es que se le tiene que descontar esos días no trabajados. También se tiene que establecer los objetivos, quiénes van a ser los negociadores y el tiempo de duración. Y en ese momento se instalará una comisión bipartita, o sea, por el empleador y por los trabajadores para buscar un punto medio en común, ¿verdad? Se tiene que establecer un plazo de duración, o sea, no puede ser el famoso indefinido. Tiene que establecer una semana, 2 días, 3 días, se tiene que establecer un plazo. Si no se consigue, se llama nuevamente a una huelga, se comunica con antelación de los 3 días y se continúa la huelga. Los miembros del comité de huelga serán trabajadores del centro afectado por la misma inscripción y podrán recibir asesoramiento legal o sindical. O sea, los negociadores tienen que ser los trabajadores, pero esos trabajadores pueden tener un asesoramiento legal. Habla de que será ilegal toda huelga declarada durante la vigencia de un contrato colectivo y que no se refiere al incumplimiento por la parte empleadora de alguna de las cláusulas del contrato, salvo las huelgas de solidaridad y huelgas generales. Más adelante del contrato, eso no hablamos nosotros, pero en general el contrato colectivo es que el que firman un contrato todos los trabajadores con el empleador realizando ciertos puntos, ¿verdad? Si se tiene un contrato colectivo dentro de la empresa, los trabajadores solamente pueden irse a huelga por incumplimiento de ese contrato. No pueden crear un nuevo punto que no se refiere a ese incumplimiento para irse a huelga. Este punto, mientras no sea declarada ilegal, o sea, se produce la suspensión, los trabajadores se van a huelga. El empleador no puede sustituir a los trabajadores. Es decir, el famoso el empleador dice, váyanse a huelga, yo busco otros trabajadores. Mientras no sea declarada ilegal la huelga, el empleador no puede realizar ese punto. Y más adelante vamos a ver si es que realiza el 368, ahí ya le da potestad a los trabajadores de interrumpir las actividades. Es decir, si está trabajando con otros trabajadores y ellos están en huelga, o sea, ellos pueden cerrar el paso con ciertos juegos. Si es que entra otros trabajadores. Pero si son trabajadores que no se adhirieron a la huelga, que están trabajando, no pueden realizar esas medidas extremas. Es la propia norma le da tipo una venia al respecto. Más adelante veremos ese punto. Que garantiza la libertad de trabajo de los trabajadores que no se sumen a la huelga. O sea, si hay trabajadores que no quieren irse a huelga, no hay ninguna obligación, nadie puede obligarle para que se vayan. Y acá, queda prohibido a los huelguistas intentar o impedir por cualquier medio el acceso a los lugares de trabajo o salida de los productos de la empresa, salvo el incumplimiento por parte del empleador lo establecido en el artículo 68. ¿Y qué es lo que establecía en el artículo 68? Es que llegue a meter trabajadores, nuevos trabajadores. En ese caso, le da una venia a los trabajadores huelguistas de impedir por cualquier medio el acceso a los lugares de trabajo o salida de los productos de la empresa. Pero si es que solamente los trabajadores que no salieron a huelga, los trabajadores huelguistas no pueden realizar dicho acto.
Dentro de ese punto, el 371 habla y regula específicamente lo que establece, muchas veces conocemos como la vaquita, ¿verdad? Vulgarmente hablando, donde se le pide una colaboración a las personas, en este caso a los trabajadores huelguistas, para recolectar fondos para cierto fin, para ver qué se puede hacer, ver qué comprar, realizar pancartas, etcétera, etcétera. Pero si el trabajador no quiere dar, nadie puede obligarle a que dé. Y es lo que aclara el artículo 371, ¿sí? Podrán recolectar fondos para la misma, pero no podrán obligar a ningún trabajador a contribuir contra su voluntad. Es decir, si el trabajador no quiere dar, nadie puede obligarle a colaborar. Y acá el punto importante de la cuestión de por qué la huelga tiene que ser legal. El 372, y habíamos hablado en el artículo 81, inciso, inciso O, el artículo 81 que hablaba de las causas justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del empleador, el inciso O dice participar en una huelga declarada ilegal por la autoridad competente. Si esa huelga es declarada ilegal, la sanción que recibe el trabajador o los trabajadores es que se puede dar un despido justificado. Es una causa justificada de terminación del contrato de trabajo. Y nuevamente reitera el artículo 372 que el ejercicio de la huelga declarada legal no extingue la relación de trabajo ni puede dar origen a sanción alguna. Es decir, si es legal, el empleador no puede extorsionarle ni dar por terminado un trabajo. Pero si es que se declara ilegal, ahí el empleador tiene una causa justificada de terminación del contrato de trabajo. De ahí la importancia que la huelga sea declarada legal. Y acá se responde tu pregunta, Tania, el 373, donde habla que durante la huelga quedará suspendido el contrato de trabajo, no teniendo el trabajador derecho a la percepción del salario por el tiempo de duración de la misma. Es decir, cuando se realiza una huelga, el trabajador, el contrato de trabajo se suspende. Se suspende. Habíamos a inicio hablado de suspensión del contrato de trabajo y terminación del contrato de trabajo. La suspensión era temporal y la terminación era definitiva. Durante la huelga se produce una suspensión del contrato de trabajo y al haber una suspensión del contrato de trabajo, el trabajador no tiene derecho a percepción. Y es siempre lo reclamado dentro de la función pública este punto. Y siempre le reclama y el Estado muchas veces no quiere hacer uso de este artículo y es lo que siempre reclama. Y muchas veces se abusa y muchas veces son ilegales las huelgas Contradictoria, realizadas. profesor. ¿Por qué? En el sentido que tenés derecho a hacer huelga, pero me parece tipo una sanción el de no percibir el salario por el tiempo que dure la misma. Pero son días no trabajados. Sí, O sea, es en ese decir, punto. o sea, son días no trabajados. Y cuando son días no trabajados, o sea, nadie puede pagarte por días no trabajados. Se está buscando un fin. Por eso se establece plazos para la huelga y es un punto donde para que la huelga no sea tan extremista, si el empleador está obligado a pagarle, van a ir un mes de huelga los trabajadores. Y es lo que pasa, y es un comentario, es lo que pasa muchas veces en la función pública. La vez pasada, el caso de los que eran del registro civil, se fueron casi un mes de huelga. ¿Qué daño ocasiona eso? O sea, uno no podía ir a sacar un certificado de nacimiento para realizar una diligencia o un trámite. Si vos necesitas con urgencia, o sea, era solamente caso urgente, solamente hacían inscripción de nacimiento e inscripción de defunción.
Es decir, y se daba un punto extremo de un mes y siempre persiguiendo los salarios, y es el punto negativo dentro de del Estado que nos hace cumplir este artículo, que es en caso de huelga, no, o sea, no tiene derecho a percepción de salario. Y es la misma, y es siempre una discusión concreta con los ciertos puntos, donde yo particularmente, es una opinión personal mía, yo le voy a apoyar entonces, o sea, si a mí me está perjudicando ese acto de que ellos están haciendo una huelga, que yo estoy en el independiente, o sea, en el lugar del punto donde yo tengo que ir a solicitar algo. Por ejemplo, ir a solicitar, en el caso del registro civil, yo tengo que sacar un certificado de función, con mi profesión yo soy abogado, para iniciar una sucesión. Yo no puedo iniciar una sucesión sin ese certificado de función. Estoy perdiendo un mes por no poder, al iniciar, voy a cobrar, ¿verdad? Y estoy perdiendo un mes, pero ellos no están, ellos siguen cobrando, ¿sabes? Pero el perjudicado soy yo. Pero si ellos no cobran y buscan un fin, yo ahí sí le voy a apoyar para que consiga su fin. Pero ahí no hay una igualdad entre ambos, no hay una igualdad dentro de los trabajadores y los usuarios. De ahí radica la principal importancia, porque caso contrario, y siempre se van un mes y van a llegar 2 meses de huelga a ese punto. Profe, permiso, pero de Sí. hecho que los trabajadores de los servicios que son imprescindibles, por ejemplo, agua, energía eléctrica, deben asegurar Sí, sí, a lo la esencial. población suministro. Sí. Sí, vamos a hablar de ese punto también que habla de lo esencial. Tiene que garantizar lo esencial. Es decir, se tiene que tener luz, pero solamente, o sea, vos no podés ir, por ejemplo, su atención a reclamos solamente tiene que ser, o sea, ellos garantizan el tema de luz. Ellos no van a atenderte por factura, no van a atenderte por otro tema, solamente si es que se va la luz, en ese momento sí te agarra tu reclamo. A eso es lo que se refiere esenciales. Y en el caso del otro punto, o sea, se muere, hay que inscribirlo. Nace una persona, hay que inscribirlo. Solamente en esos casos actuaba el registro civil, que era un caso particular que tocó el año pasado. Eh, Continuando. La creación es que los trabajadores no perciben su salario durante las huelgas. Se puede llegar a un acuerdo, habla la norma, de esos días no trabajados para cumplir estas tareas, pero es casi de imposible cumplimiento de este artículo. O sea, hay que trabajar más horas, ¿sí? Pero el empleador con el trabajo dentro de un día va a ser un día cansador, o sea, el empleador nunca va a optar por ese punto. El 375 habla de que ninguna autoridad del gobierno puede declarar generar la ilegalidad de la huelga antes o al tiempo de producirse. Y como les dije, los trabajadores pueden realizar huelga por cualquier punto, a excepción, y es lo que cita, es ilegal, es lo que cita el 376, cuando no tenga por fin o motivo una relación alguna con la promoción y diferencia de los intereses de los trabajadores. Lo que se busca es los intereses de los trabajadores. Cuando es declarada o sostenida por motivos estrictamente políticos o tenga finalidad directa ejercer coacción sobre los poderes del Estado. En ese caso, es declarado ilegal. Y este punto es la mayoría de las veces cuando dentro de la función pública, la mayoría de las veces siempre busca ejercer una coacción contra el Poder Ejecutivo. Es cuando sucede, por ejemplo, cuando van a tratar el presupuesto general, buscan ejercer una coacción. De ahí muchas veces, pero ¿quién se anima a declarar la ilegalidad? Ahí radica la cuestión. Profe, permiso. ¿Y a quién le compete declarar la legalidad o ilegalidad? Al ¿Al juzgado juzgado del, al juzgado del o laboral? trabajo. Sí, al juzgado laboral en este caso. Al juzgado del trabajo, que más adelante la propia norma habla de quién es la competente en ese caso de declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga. La, par la participación, y es lo que reiteraba que era el inciso O, de una huelga ilegal, así como la negativa de prestar servicio a las actividades esenciales definidas en el 362, podrán ser sancionadas con el despido
del trabajador con una causa justificada. Y acá era el punto de que el juzgado laboral de turno será competente para declarar la legalidad o ilegalidad de la huelga, debiendo pronunciarse dentro de las 72 horas. O sea, se pide y tiene que, dentro de esos 3 días, tiene que establecerse si es legal o ilegal esa huelga. Ahí completamos lo que es el punto de la huelga. El 362 era el que hablaba, el que habías comentado, creo que salté eso, que los trabajadores de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad como suministro de agua, energía eléctrica y hospitales deberán asegurar, en caso de huelga, el suministro esencial para la población. Los hospitales deberán mantener activos los servicios de primer auxilio y todo servicio necesario para no poner en peligro la vida de las personas. Por eso siempre cuando los hospitales enseguida se corta y vuelvo a enviar el link para poder acceder, para completar la clase. Sí, Sí. profe.